Buenos días. Estamos aquí nuevamente con Manuel Villegas. Y Manuel Villegas es, tal como lo definió hace unos días en el foro de la asignatura mi compañero Luis Ángel Saúl, uno de los abuelos sabios de la psicología española. Yo no sé si a él le va a gustar esta definición, pero a mí me pareció redonda, porque expresa de una manera muy coloquial lo que a día de hoy es Manuel. Debo decir que él tiene una larguísima trayectoria, tanto en el ámbito académico como en el ámbito clínico. Además, fue el alma mater durante varias décadas de la revista de psicoterapia. Y bueno, tiene tantísimas publicaciones que ni me tomo la molestia de enumerarlas. Yo creo que lo mejor es que aquellas personas que sientan curiosidad directamente entren en Internet y vean con detalle su currículum. Sin embargo, para mí eso no es lo importante de Manuel. A día de hoy lo que importa, o lo que a mí me resulta significativo y lo que a mí me enriquece, es el pozo que todas esas actividades le han ido dejando y la manera en que él ha integrado ese pozo de tal forma que en los últimos años ha logrado hacer como los perfumeros un destilado de su legado. Y esta es la tercera entrega de ese proceso de destilado de todo lo que queda después de una amplísima, en todos los sentidos, temporal y conceptualmente y experiencialmente, trayectoria como psicólogo y como psicólogo clínico y terapeuta en particular. Primero empezó con Prometeo. En las dos primeras entregas, él tomaba el mito de Prometeo, ese individuo que roba el fuego a los dioses y que paga un enorme precio por ello, pero es que ese precio tiene una ventaja, y es que es lo que le convierte en humano. Y hoy viene con un texto con unas características completamente distintas, cargadas de sabiduría, pero no un texto erudito como puede serlo el primero, ni un texto muy especializado, además de erudito, como es el segundo de Prometeo. Y yo de este nuevo texto solamente voy a destacar una cosa que me llamó la atención en cuanto conocí el título. El título, como todos os podéis imaginar, es una afirmación que el autor cuida en extremo, porque es lo que va a dar cuenta de todo lo que hay detrás. Y en ese título él habla del proceso de convertirse en persona autónoma. No dice en una persona libre, no dice en una persona independiente, dice en una persona autónoma. Entonces, por si fuera poco, Manuel es una de las personas que más atención ha prestado durante décadas al discurso, al impacto del discurso tanto en la psicoterapia como fuera de ella, a la hora de transmitir el conocimiento. Es decir, yo tengo la absoluta certeza de que ese adjetivo, la elección de ese adjetivo, no es gratuita en absoluto. Y creo que es por ahí por donde van las claves de esta propuesta, que por sus características resulta muy accesible y muy enriquecedora y muy práctica, muy para la vida cotidiana. Y sin más, os dejo con Manuel. Bueno, Begoña, agradezco mucho la invitación, la presentación y las
diríamos, los contextos mentales que ha sido capaz de crear en tan pocas palabras para acceder a la presentación de este libro, como por ejemplo lo del abuelo y lo de la destilación, ¿no? Es un poco la alquimia, volviendo a los tiempos pasados. Lo de abuelo lo he sido realmente, por tanto ahora ya no me impacta. Ventaja de tener nietos. Sí, ventaja de tenerlos, o sea que ahora ya me suena familiar. Ya me suena familiar. Y lo de destilar, pues me parece una metáfora muy significativa, porque realmente estos libros han venido siendo como una especie de necesidad de dar forma en un conjunto sistemático a toda una serie de procesos de desarrollos en el ámbito de la reflexión sobre el ser humano, porque en el fondo parte de una reflexión filosófica sobre el ser humano, de una reflexión antropológica en el sentido cultural y fenomenológico, y de una reflexión sobre la praxis terapéutica. O sea que en ese sentido no la había pensado nunca, la metáfora de la alquimista, pero me quedo con ella. Este libro no lo había prometido yo, me parece. Me parece que no lo había prometido. El anterior sí. Estaba en deuda. Sí, de todas formas, aquí hay un juego que nos traemos para los que no hayan visto las dos presentaciones anteriores. Manuel vino a la UNED con su primer Prometeo debajo del brazo. Y yo cuando vi aquello dije, ya, pues nosotros necesitamos casos clínicos para nuestros alumnos, porque nuestros alumnos están a distancia y enseñarles ciertas cosas es un problema. Y se comprometió públicamente a escribir el segundo Prometeo, y con él vino debajo del brazo, pero de este no nos había avisado. En cualquier caso, ahora que él se supone que va a empezar ya a cacharrear ahí con el ordenador y esas cosas, y no me va a oír, porque no es amigo de halagos, yo voy a aprovechar para deciros que es un honor tenerle aquí, que él no se entere porque luego se siente incómodo, pero es lo que hay. Por mi parte, nada más. Bueno, todavía no estaba cacharreando con el ordenador y lo he oído. Pero como... Yo me voy. Pero como he oído que realmente... ya da por supuesto que me iba a sonrojar, pues si me sonrojo no pasa nada. Bueno, pues como decía, este libro, El proceso de convertirse en persona autónoma, que como ha dicho Begoña, las palabras están pensadas precisamente para dar a entender el contenido del libro. Este libro no lo había prometido, pero sí que de alguna manera me había comprometido en buscar un lenguaje más asequible al público no especializado en psicología. No sé si lo habré conseguido o no, pero lo he intentado en este libro. Entonces, ¿por qué le llamé el proceso de convertirse en persona autónoma? Claro, cuando un libro sale, ya sale con el título, es como cuando un niño nace y al final te has decidido si le llamas Pepito o le llamas Margarita, ¿no? Pero antes, en el nombre, en la búsqueda del nombre, hay una auténtica investigación, por decirlo así. Hubo muchas propuestas para este título. La editorial pinchaba por aquí, pinchaba por allá, quería una cosa más comercial, incluso quería iniciar una serie comercial con este libro. Yo les dije, a ver, a mí lo comercial no me interesa. A mí me interesa algo que tenga, que sea asequible a un público general, no para leerlo en el metro, pero sí que lo pueda entender una persona con una cierta formación, aunque no tenga necesidad de tener una formación específica. Entonces, ya digo, hubo muchas propuestas y finalmente
Yo este título lo había propuesto como subtítulo de un título más comercial y dijimos, pues nada, lo ponemos como título y se acabó la discusión. Pero hubo más de 18 propuestas, o sea que no es nada fácil llegar a un título. Entonces, ya dado que el título es este, ¿por qué este y qué significa? Evidentemente podéis encontrar ahí, solamente empezar a leer la portada, una referencia a Carl Rogers, una referencia clarísima. El proceso de convertirse en persona. Pero justamente ya en el año 81, cuando yo presenté mi tesis doctoral, que era sobre el análisis existencial, en referencia a Rogers, decía, a ver, nadie se convierte en persona, todos nacemos persona. Lo que nos hemos de convertir, ¿en qué? En una persona ¿qué? Pues eso, en una persona autónoma. Incluso había propuesto poner puntos suspensivos después de la palabra persona. En persona autónoma, pero como la tapa del libro no hablaba y no daba la entonación, pues, y los puntos suspensivos hacían mal de ojo, pues sacamos los puntos suspensivos y se quedó en persona autónoma. De esa manera se remarcan dos ideas fundamentales. El entender la vida psicológica como un proceso, y no solamente la vida psicológica, la vida psicológica es la toma de conciencia de la existencia es proceso. Y luego introducir el tema de la regulación moral a través de la palabra autónoma, puesto que la integración de la regulación moral se da precisamente en la autonomía. Como ya he sido presentado como abuelo, no os va a espantar que salgan citas de los años 60, y si conviene de los años 15, o no de este siglo, sino el otro. Yo no estaba, pero bueno. O sea que no creo que esto os sorprenda ya. Pero naturalmente en mi juventud hubo una influencia importante que fue toda la corriente de la antipsiquiatría. Es decir, porque ¿qué había pasado en la historia de la psicología y particularmente de la psicoterapia y de la psicopatología? Pues había pasado que veníamos de una visión fenomenológica de la psicopatología y de la psicología de tradición centroeuropea, Alemania, Austria, Suiza, Francia, etcétera, ese núcleo centroeuropeo, pero ese núcleo centroeuropeo a partir de la Guerra Mundial se fracturó enormemente, ¿no? Alemania por un lado, Francia por otro, la Guerra Mundial, y los americanos en medio. Entonces, los americanos aprovecharon el vacío que se produjo en la cultura europea a partir de la derrota, de la masacre que hubo en Europa, por todas partes, ¿no? Porque Polonia fue invadida, Austria fue anexionada, Francia fue diríamos, satelizada por Alemania, etcétera, pero al final todos quedaron derruidos. Los americanos bombardearon Alemania, en fin, eso fue el desastre y supuso un cambio de paradigma cultural en Occidente. El paradigma cultural pasó de tener un predominio centroeuropeo a un predominio americano. Grandes personalidades del ámbito, para reducirnos a nuestro ámbito de la psicología, del ámbito centroeuropeo, como por ejemplo Eric Fromm, Karen Horney, etcétera, etcétera, y un larguísimo etcétera, emigraron a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos entonces empezó a tomar, diríamos, el relevo de la psiquiatría y la psicopatología europea. Pero claro, los Estados Unidos parten de un paradigma distinto. Un paradigma funcionalista, un paradigma pragmático, un paradigma conductista, un paradigma
medicalizado, psiquiatrizado, y todo eso cambió totalmente la visión de la psicopatología fenomenológica y existencial que había dado aquí muchísimos frutos. Entonces, en ese momento, en los años 60, después ya del gran boom de la psicología conductista y de la psiquiatría medicalizada, pensemos que los neurolépticos sustituyen a los electroshocks y que los neurolépticos aparecen en los años 50. O sea, la capacidad, diríamos, de la psicofarmacología para llenar el espacio que había ocupado la perspectiva comprensiva, la visión fenomenológico-comprensiva de la psicología europea, fue sustituida por el pragmatismo americano y la industria farmacológica americana. Pero en los años 60 hay una fuerte, entre los 60 y 70, hay una fuerte reacción en distintos países, por ejemplo, pues en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos también, con un movimiento que se denomina en aquel momento antipsiquiatría. Antipsiquiatría no significa nada, en principio no significa más que nada, no significa más que una oposición a la psiquiatrización de la vida humana y recoge tendencias muy diversas. Por ejemplo, en Italia son mucho más de tipo social, Basaglia, liberar los manicomios, romper los muros de la cárcel del manicomio. En Francia, en Inglaterra, con Laing, por ejemplo, Ronald Laing. En Estados Unidos, con Thomas Szasz, etc., adquiere un carácter más psicoterapéutico, la antipsiquiatría, no tan psicosocial, como por ejemplo en Italia. Y en ese contexto de ruptura con esos esquemas tan mecanicistas y tan, ¿cómo decirlo?, tan deterministas, reaparece de otra manera la búsqueda de la comprensión del ser humano y sus problemáticas. Entonces, esta cita de Thomas Szasz del año 61 dice: es corriente definir la psiquiatría como una especialidad médica dedicada al estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. Esta definición es inútil y engañosa. La enfermedad mental es un mito, que era el título de su libro. Los psiquiatras no se ocupan de las enfermedades mentales y de su terapia. En la práctica enfrentan problemas vitales de orden social, ético y personal. Bien, pues eso que en los años 60 era muy revolucionario, dado el clima precisamente descrito hace unos momentos, ahora, visto en esa perspectiva, nos permite, sobre todo y paradójicamente, gracias al éxito de la psicofarmacología, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que los psicólogos podemos recuperar ahora la dimensión humana de la psicopatología. Por eso la psicopatología aparece entre paréntesis, el pato. Porque el pato del pathos, del sufrimiento, acompaña siempre a la experiencia humana. Lo que a veces ese pathos es capaz de destruir la capacidad de regularse la persona y de ser libre y de poseer su propia autonomía. Pero justamente el sufrimiento puede ser integrado en una perspectiva autónoma. Yo estoy hablando muy autónomamente y no tengo idea del tiempo, o sea que necesito saber eso, qué tipo de duración tiene, porque una hora tengo. Es que yo me puedo enrollar, aviso, o sea que no se espante nadie, porque me puedo enrollar lo que haga falta, o sea, no. Bueno, y
Otra cita del mismo Thomas Szasz: la psicoterapia es un método eficaz para ayudar a la gente no a curarse de una enfermedad, sino a aprender mucho más de sí mismas, de los demás y de la vida. Es decir, se plantea la visión del sufrimiento psicológico, de las experiencias, diríamos, perturbadoras que nos llevan como reacción a lo mejor a la angustia, a la ansiedad, a la depresión, al suicidio, a lo que sea, se presentan como experiencias existenciales, que si tienen una carga perturbadora es porque nos ponen en dilemas de difícil solución, que vienen clasificados en este modelo como dilemas morales. Evidentemente, los que ya hayáis leído las obras anteriores ya sabréis a qué me estoy refiriendo. Las personas que no lo hayan podido leer, eso tiene remedio, lo pueden hacer después, pero si empiezan por este libro lo entenderán rápidamente. Y intentaremos explicarlo brevemente. En este sentido, el libro El proceso de convertirse en persona autónoma es un intento de aproximar el modelo de la teoría del desarrollo moral al público general, con un lenguaje de divulgación científica expuesto previamente en otros dos libros que son a los que se ha referido antes Begoña, que son estos dos de aquí: El error de Prometeo y Prometeo en el diván. El error de Prometeo desarrolla la parte de psicopatología, intentando desde una doble coordenada, la evolutiva y la estructural, explicar cómo se gesta el sistema de regulación y de qué manera este sistema de regulación, pues en la medida en que sea capaz de hacer frente a los conflictos de la vida, pues puede llevar ese pato, ese sufrimiento, de una manera integrada, autónoma, o de una manera desintegrada y, en consecuencia, psicológicamente dolorosa. Y el segundo, Prometeo en el diván, que es donde había prometido y prometo poner casos clínicos. También había muchos en el error de Prometeo, pero en el Prometeo en el diván algunos casos están desarrollados a través de todo el libro, en varios capítulos. Empieza un caso en un capítulo a propósito de la regulación prenómica, luego sigue avanzando, etc. Hay como 4 casos grandes que ocupan una gran parte del libro, mezclados con otras viñetas, diríamos, ilustrativas de otras situaciones. Pero centrándonos en el libro que queremos presentar hoy, El proceso de convertirse en persona autónoma, que, a ver, vosotros veis la portada, pero aquí lo tengo físicamente. Que es este, mucho más pequeñito. Los otros tienen entre 500 y 600 páginas, este tiene 280, mucho más ligerito. También en el estilo es más ligero, en cuanto que usa un lenguaje, podríamos decir, más divulgativo, pero como parte de la conjunción de las dos obras anteriores, lógicamente hay algunos aspectos que no pueden faltar, porque si uno empieza a hablar de esto sin dar ninguna pista, obliga a los lectores a dos cosas: o a no leerlo porque no lo entienden, o a leerse las obras anteriores. Evidentemente, desde el punto de vista de la política editorial, sería mejor que se leyeran las dos obras anteriores, ¿no? Pero desde la política, diríamos, de aproximación al lector, es mucho más coherente que el libro contenga ya claves para entender el modelo, que no tenga que ir allí. Luego, si quiere profundizar, pues estupendo, ¿eh? Pero porque, por ejemplo, en este libro apenas se hace referencia a los conceptos que fundamentan la concepción del desarrollo y de la regulación estructural. Se da como por supuesto, no se explica por qué eso, pues porque cuando el niño tiene 2 años pasa esto, pasa lo otro. En cambio, en los libros anteriores sí.
Y aquí se insiste un poco más que en los otros libros, precisamente en la discusión sobre qué significa regulación moral. Por ejemplo, yo os hago un planteamiento muy sencillo. Si yo vengo aquí y digo que voy a hablar de etología, vosotros ¿qué entenderéis? Pues que voy a hablar del comportamiento animal en un contexto, en su hábitat natural, ¿no? Y estaréis seguros de que eso es una ciencia muy seria, de que eso es una propuesta psicológica muy interesante, bla, bla, bla. En cambio, si os digo que voy a hablar de regulación moral de los humanos, diréis, eso es un tema filosófico. Pues es lo mismo. O sea, los animales se comportan etológicamente, o sea, éticamente, y los humanos también. Porque la palabra ethos, de donde viene etología, significa lo mismo que en latín mos moris, moral. Es lo mismo. Lo que pasa es que la regulación etológica se regula desde diríamos, unos programas innatos, inscritos en el desarrollo evolutivo de la especie, no del individuo, sino de la especie, y según esto se comporta. Este verano estuvimos unos días en la Camarga y allí hay reservas de caballos o reservas de toros que siempre ponían entre paréntesis, cuidado, no es el toro bravo, este no es el bravo. Estaban muy pacíficos allí comiendo hierba, como herbívoros que son, y de aves, una cosa magnífica, las aves que había por allí. Y una cosa que, leyendo las ilustraciones que acompañaban al recorrido, me llamó la atención, no porque fuera algo que no sabes, sino porque es algo que, viéndolo en el hábitat, llamaba la atención. Era que estas aves están construyendo el nido de la misma manera hace miles de años o millones, y además no lo aprenden de nadie, ¿no? Está inscrito, son aprendizajes inscritos, son, en términos de la etología, pues son esos instintos, esos planes de acción que ya están inscritos en la especie. En cambio, el hombre ha cambiado su manera de construir. Pues imagínate si ha cambiado. De las cuevas primitivas o de las cabañas de paja, pues a rascacielos, a las catedrales góticas. O sea, el ser humano tiene una parte, más que parte de una plasticidad cerebral que le permite desarrollar continuamente nuevas formas de relacionarse con el medio y también en sociedad. Y a eso le llamamos moral. No si está bien o está mal, no, sino a cuáles son las estructuras con las cuales se regula. Que luego estén bien o mal es una cuestión axiológica, una cuestión que tiene que ver con los valores de una sociedad, que tiene que ver con... Porque justamente en la primera parte de este libro se discute cuál es el fundamento de la moral. Si es la naturaleza, ¿a dónde llegamos? Pues si es la naturaleza, podemos llegar al imperativo categórico de Kant, igual que podemos llegar a la teoría moral, que es una teoría moral, de Sade, del Marqués de Sade. Porque, según Sade, lo que hay que hacer es dejarse guiar por los impulsos naturales y llevarlos hasta su extremo. Y la mejor manera de llevar al extremo el impulso natural no solamente es disfrutar de algo, sino destruirlo. El asesinato es el mejor placer que puede existir. Por lo tanto, pregunta, ¿es la naturaleza la base? Pregunta, ¿es la sobrenaturaleza la base? ¿Es algún dictado divino? ¿Es algún Moisés que baja con las tablas de la ley? ¿Es el código de Hammurabi? ¿Cuál es el fundamento de la moral? ¿O la moral tiene su fundamento en la interacción social y por tanto la sociedad, el nomos, porque eso es lo que significa nomos, autonomía, la que regula en cada momento cuál es el bien social? Porque hay por ejemplo, ya Santo Tomás hablaba de
de la regulación por el bien común. Pero ¿cuál es el bien común? ¿Cómo sé yo si el bien común es este o es el otro? En un momento determinado el bien común es este, en otro momento determinado el bien común es otro. En un momento determinado el bien común era bombardear Nuremberg o Hiroshima. Y en nombre del bien común se bombardeó Heidelberg, o se bombardeó una bomba atómica Hiroshima y Nagasaki. O sea, eso del bien común es muy discutible, porque si el ser humano una vez ha roto la dependencia de la naturaleza, ya debe regularse por sí mismo, puesto que lo que es la regulación natural ha sido sobrepasada por la propia acción del ser humano, por la praxis humana. Entonces la moral se debe fundamentar sobre la praxis humana. Y entonces, ¿cuál es el criterio? ¿En virtud de qué? Eso es lo que se intenta explicar al hablar de cómo se forma la conciencia moral, no el juicio moral, ¿eh? O sea, no confundamos. Piaget hablaba de la formación del juicio moral. Aquí no estamos hablando del juicio, sino de la regulación. Por ejemplo, ya que se ha puesto de manifiesto que yo era abuelo, eso significa que tengo nietos, ¿no? En ese caso, 2 nietas. Una tiene 4 años, 4 años y medio más o menos, si en febrero hará los 5, y otra tiene 3 años, los ha hecho en septiembre. Pues en una fiesta familiar que hicimos en un restaurante, donde había a la salida un parque para los niños, para que pudieran jugar, estaban allí jugando a las 2 nietas, y en un momento determinado la mayor, que entonces tenemos que echar esto un año para atrás, la mayor tenía sed y le pidió agua a su madre, que es una de mis hijas, y su madre le dijo: no tengo, pero la otra mamá, o sea la otra hija, llevaba una especie de biberón de agua para su niña, y entonces dijo: pues pídele a ver si te da agua. Y la tía de ella, o sea que es la madre de la otra niña y es mi hija pequeña, le dijo: sí, bebe agua, pero déjale para tu sobrina, para tu prima, porque si no ella no tendrá agua. Entonces ella sí cogió el biberón y empezó a beber, se la bebió toda. Y cuando hubo terminado, dijo: aquí tienes. Dijo: ¿cómo es que te has terminado el agua? Dice: es que tenía mucha sed. ¿No? Como tenía mucha sed, pues me he bebido agua mientras había agua. No he pensado en el otro. Me he dejado llevar por un criterio totalmente egocentrado, un criterio basado en mis necesidades, en mis apetitos, y por lo tanto no le veo la dimensión moral. Porque a esa edad no existe todavía la visión del bien común, la visión del otro, de la alteridad. El criterio es fundamentalmente egocentrado. Estamos hablando de una etapa, de una fase, en la que un niño de entre 3 y 4 años se regula básicamente de una manera anómica. Significa A es privativo, sin nomos, sin criterio social incorporado. Después, más adelante, incorporará un criterio social. A veces será que se lo han prohibido, que le han dicho hasta aquí, le han marcado una norma y la cumple. Será un criterio heteronómico o será un criterio socionómico, tener en cuenta empáticamente al otro. Yo tengo sed, pero mi prima también tiene sed, por lo tanto yo me voy a beber la mitad, ¿no? Como pasa en aquellas películas del oeste que llegan a un lugar y uno saca pues la cantimplora y se la van pasando, tú, cuidado, bebe un poco solo, ¿no? Porque tenemos agua solo para hacer un sorbito, no para beber ahí la cantimplora, porque si no los demás no tienen. O sea, esa conciencia del otro y tomar cuidado del otro y responsabilidad sobre mis actos y los del otro, todo eso es la formación del criterio moral. Bueno, en este libro, como se ha orientado más al público general,
no especializado, pues se exponen los conceptos a través de figuras o cuadros e ilustrados con numerosos casos extraídos de experiencias de la vida cotidiana, de noticias, de películas y obras literarias, así como de la casuística clínica común. De manera que esta mezcla de película, noticia, caso clínico, etcétera, da una normalidad a la problemática de la regulación moral que no es vista solo desde una perspectiva patológica. El que luego llegue a ser patológica dependerá de las consecuencias que pueda tener sobre el estado de ánimo de uno mismo, de los demás, de la manera como eso desestabilice a la persona, de la manera como eso incluso la lleva a enfermar físicamente, toda la psicosomática que se pueda derivar de la dificultad de regular esa vida de relaciones con los demás. Sí. Luego, en la segunda parte, se desarrolla, siguiendo el modelo del desarrollo moral por fases, las patologías, entre paréntesis, más comunes que responden a determinados tipos de regulación. Por ejemplo, una persona, vamos a hacerlo ahora del revés, vamos a partir de la patología. Una persona a la cual dice que sufre de claustrofobia, esta persona veremos que analizando su manera de regularse, veremos que se regula heteronómicamente. Es decir, que la imposición externa la vive como una constricción de su libertad. Y por eso le da miedo, le da angustia estar en lugares donde se siente constreñido. Un día me vino una paciente diciendo, carta de presentación, vengo porque tengo amaxofobia. No sé si os suena la amaxofobia. ¿Sí? Bueno, por si a alguien no le suena, la amaxofobia es el miedo a conducir, sobre todo por la presencia de los otros coches. Claro, este planteamiento es un planteamiento psicopatológico, una etiqueta diagnóstica, amaxofobia. Supongo que ella se había interesado en buscar por internet cómo se llamaba lo que le pasaba, ¿no? Pero en cuanto esto deja de ser una etiqueta, un estigma, un diagnóstico, y pasa a ser la conciencia de una vivencia de constricción, y esa constricción se contextualiza en su existencia, y en ese caso, por ejemplo, esa contextualización en la existencia tiene que ver con el hecho de ser madre, esposa, hija, y tener una relación de pareja donde ella se siente excesivamente constreñida porque el marido es un marido ausente, su marido se pasa toda la semana viajando, ¿no? Y que ese primer ataque de amaxofobia le da un día en que precisamente se permite la libertad de dejar los hijos con los abuelos e irse a casa de una amiga a la playa. Y entonces yo le pregunto, a ver, cuando tú vas a la playa, ¿te da miedo conducir? Porque ella primero, o sea, vive en Barcelona, se ha levantado, ha cogido los niños, ha llevado a los niños a casa de sus padres que viven fuera, luego los ha dejado allí, se ha cogido el coche y se ha ido, atravesando media Cataluña, se ha ido a la playa, a casa de la amiga, se lo ha pasado muy bien, no le ha dado ningún ataque, y el ataque le da cuando vuelve. Casualidad, ¿no? Algún significado tendrá. O sea, todo tiene significado. Entonces, ¿eso sabéis cómo terminó? Con una terapia de pareja. El conflicto
el conflicto que esa persona vivió en aquel momento de manera sintomático tenía que ver con el hecho de decir, es que yo no puedo ser libre porque todo depende de mí. Y entonces me siento tan constreñida que mejor no salgo de casa. Y pues como millones de casos. Casos de este tipo se explican en el libro para hacer asequible a las personas que, como digo, no tienen un conocimiento más específico del modelo, puedan entender fácilmente, ¿no? O inversamente, el caso de la afluenza. ¿Sabéis lo que es la afluenza? ¿Sí? ¿No? La afluenza es una patología inventada por los psicólogos americanos que dice que los hijos de clase rica no son responsables de sus actos porque han sido educados en una especie de sobreprotección, ¿no? Como Buda cuando era pequeño, el príncipe Siddhartha, que fue educado. Mira, Buda sería un buen caso de afluenza. Era hijo de un rey, era un príncipe, fue educado por su padre para que no viera nunca ni el dolor, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza. Y el día que salió de noche dijo, ¿qué pasa más allá de los muros? Se llevó un impacto que de aquella se hizo monje, ¿no? Bueno, pues esa protección, dice la sentencia, es un caso real basado en una sentencia y en un concepto que había desarrollado previamente una psicóloga americana que era nieta de Henry Ford, o sea que venía de casa bien, pues esa sentencia dice que el chico que había ya salido con unos amigos, 18, 19 años, había salido con unos amigos, con el coche, la furgoneta que le había cogido a su padre, una furgoneta de estas Toyota que son medio camionetas, y los amigos iban en la caja de la camioneta. Se habían ido a un supermercado, habían robado una serie de cajas de cerveza, se las estaban bebiendo, conducía bebido y apenas sabía conducir y se cargó a una madre y a un niño, los mató en un paso de peatones. Estaba haciendo una traducción mental del catalán al castellano, no se dice en castellano, peatones. Eso, entonces, los mató. Sentencia. El pobre chico padece afluenza. Es decir, padece una incapacidad para controlar sus impulsos, para ser consciente de las consecuencias de sus actos y, por lo tanto, de tener una responsabilidad criminal. Digo yo, si le cogen 2 minutos antes, se le hacen soplar, le retiran el carnet por ir bebido, ¿no? Entonces resulta que ir bebido sería un agravante, pero si matas a alguien es un eximente. Eso como se come. Bueno, pues como para entender de qué manera justamente la regulación, una persona dice, es que yo soy impulsiva. No, tú no eres impulsiva, es una persona que no sabe regular. No es que tengas un impulso ahí que se dispara. Una compulsión sí que se dispara, pero se dispara precisamente porque tu regulación es excesivamente constrictiva. Se me está... Bueno, y concluye el libro con un índice analítico donde, además de dar las referencias internas y externas al libro, se definen los conceptos tratados. O sea, es un índice analítico que no solamente dice esto en tal página, sino que define el concepto, remite a los distintos puntos donde se puede ver y también remite a los otros libros donde puede encontrarse de manera más desarrollada. Y como veo que el tiempo se me va, me gustaría terminar dándoos algunas razones para no leer este libro. Esto es muy importante. Antes de leer este libro hay que leer el prefacio que dice 7 razones para no leer este libro. Viene después del índice y dice, me quito las gafas porque si no, no veo bien. Como soy abuelo ya me las puedo quitar. O sea.
Si eres de los que comparten la idea que las enfermedades o trastornos mentales son todas enfermedades del cerebro, no leas este libro. Podría ocurrir que descubrieras tras muchas de ellas el sufrimiento humano o dilemas y conflictos existenciales sin resolver. Si eres de los que piensan que todo lo malo que te sucede es debido a los genes, al ambiente social o a la mala suerte, no leas este libro. Podrías descubrir que tienes al menos una parte de responsabilidad en tu vida. Si buscas en este escrito una autoayuda para sentirte rápidamente bien o alcanzar la felicidad en un periquete, no leas este libro. Podría ayudarte a comprenderte mejor y esto tal vez te exigiría algunos cambios. Si eres de los que imaginan que están inmersos en el ciclo del samsara, purgando los errores de otra vida, o que esperan a la próxima reencarnación para introducir cambios en ella, no leas este libro. Podrías darte cuenta de que estás perdiendo la única oportunidad para vivir de verdad. Si eres de los que confían en la ley de la atracción universal y en que todo depende mágicamente de tu deseo, no leas este libro. Podrías llegar a la conclusión de que el universo no decidirá por ti. Si eres de los que opinan que los síntomas psicológicos se deben a neuronas descontroladas, que no hacen bien su trabajo, y que lo que hay que hacer es regularlas con pastillas, no leas este libro. Podrías darte cuenta de que estás confundiendo los efectos con las causas y engordando las arcas de la industria farmacéutica. Y finalmente, si eres de los que creen que eso de la psicopatología es un lío tremendo, una especie de cajón desastre, carente de orden y concierto, que no hay por dónde cogerlo, no leas este libro. Podrías encontrarle sentido o aclararte de una vez por todas, o al menos en parte. Bueno, pues ya veis, tenéis muchas razones para no leer el libro, y si no estáis en estas 7, entonces es que tenéis que leer el libro. Con lo cual, pero tiene que ser una decisión autónoma. Con lo cual, lo que se viene a decir es que vamos a coger de una vez en serio al ser humano y al sentido de su vida. Y vamos a ver al paciente no en términos de diagnóstico, de enfermedad, sino vamos a verle como un ser responsable, al menos capaz de ser responsable y capaz de aprender de sí mismo y de los demás. Y yo creo que ya me he pasado de todo lo que me tenía que pasar y por tanto callo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? No, pues... Pregunta o comentario, profesor. No, pero es que me viene fenomenal porque yo he estado tomando notas. Y he visto ya. Sí. Me he puesto a temblar. Y quiero hacer varios comentarios. Y comentarios además por interés personal, pero además comentarios que creo que pueden ser muy útiles a los alumnos. El primero de ellos tiene que ver con esa contextualización histórica que has hecho. Yo soy de esos profesores cada vez menos frecuentes, por desgracia, y no solamente en España, que consideran que la única forma de entender la psicología y sobre todo la evolución de la psicoterapia, incluso muchas veces qué estamos haciendo y con qué lidiamos cuando estamos con un paciente concreto, pasa por comprender el proceso histórico de desarrollo de la psicoterapia, por la dependencia que hay de muchas concepciones de la situación concreta de la sociedad en la que surgieron. Es decir, sin esa fragmentación de la cultura centroeuropea, que era el adalid de la cultura occidental,
hubiera sido impensable el mundo académico en el que estamos actualmente, en Europa. Y muchas de las características de la convergencia europea del plan de Bolonia. ¿Por qué? Porque eso es una consecuencia del pragmatismo americano, que ha influido tanto en las concepciones teóricas o clínicas como en los programas de estudio, y han cruzado el charco, han llegado a Europa y se han instalado a Europa. ¿Por qué? Porque de la misma manera que durante la primera mitad del siglo XX y desde luego durante la última mitad del siglo XIX era la cultura centroeuropea el núcleo de la cultura occidental, era de donde surgían las pautas. Ese proceso, como consecuencia de la guerra, se invierte y pasa a ser Estados Unidos. Bien, pero es que, y aquí sería el primer elemento para comentar. Ahora mismo es cierto que con el desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre todo, hay una polifonía cultural y axiológica muy importante, pero podría estar desplazándose ese núcleo de la cultura predominante hacia Oriente, concretamente hacia China, simplemente por razones económicas, que al final son las que elevan a una determinada cultura a imperio cultural. Ese sería un tema de reflexión. Y el siguiente tema de reflexión viene vinculado a esos dos aspectos, al de China y al proceso histórico. Pero también a esos 7 puntos para no leer el libro, porque en esos 7 puntos lo que tú estabas señalando, en una tradición de Václavic verdaderamente gloriosa, es decir, muy bien traída, que estamos realmente en una sociedad en la que hay muchísimos sistemas de valores que están conviviendo. Y entonces, bueno, depende de a qué corriente te ascribas, lo que digan los demás te suena a chino. A chino. Sí, literalmente, ¿no? Es decir, en esos 7 puntos, lo que estás diciendo es, bueno, yo soy consciente de que esto es una de las voces de esa polifonía, pero mi pregunta es, ¿no estará en estos momentos, precisamente por todo el cambio sociocultural que estamos viviendo, el humanismo no estará convirtiéndose en un dinosaurio que lleva todas las de perder? Y te cuento el porqué. El otro día, ha sido, sí, esta semana, estamos a viernes, posiblemente esta misma semana, tuve oportunidad de ver en televisión, no recuerdo exactamente si fue en Sundance o en Odisea, un documental sobre la forma en que tratan los chinos la adicción a Internet en adolescentes. Entonces, hay que recordar que China son 1.500 millones de habitantes y que tienen desde los años 60, no sé si es del 65 o el 75, la política de un solo hijo, que la mayor parte de los hijos son varones. De hecho, justamente ayer saltaba como noticia que ya les permiten tener 2 porque no hay quien mantenga un país así por el desequilibrio poblacional que eso supone. Y por otra parte, es un país que ha crecido en las últimas décadas económicamente de una forma exponencial, lo cual quiere decir que los trabajadores trabajan mucho. Es decir, eso está dando lugar a familias en las que hay un solo hijo, varón, en la que el padre es un padre ausente porque está trabajando muchas horas y que además la tradición educativa
les obliga a cumplir. Es decir, no tienen una orientación hacia el placer, no son tan hedonistas como podamos ser los europeos, y más sobre todo los europeos del sur, que siempre hemos conjugado la dolce vita, aunque sea a través pues del deporte o de la cocina, del estar con los amigos, con el trabajo. Entonces, uno de los problemas que empieza a ser masivo y muy preocupante para las autoridades chinas es que los adolescentes se hacen adictos a Internet y algunos llegan a estar hasta periodos de 3 días sin moverse, jugando a juegos virtuales. Dejan de lavarse, prácticamente no comen comida basura, palomitas y demás, que es lo que pueden tener delante del ordenador. Y el procedimiento que se está utilizando es llevarlos a campamentos militares, donde se les quita pues el móvil, cualquier acceso a Internet, por supuesto, pero además donde se les somete a un régimen de internado militar por horas de ejercicio físico y demás. El mejor de ellos está a las afueras de Beijing y era sobre el que se centraba el documental. Y entonces ahí hay psiquiatras, hay enfermeras, hay psicólogos y se combina ese régimen de hospitalización y de tratamiento que nosotros consideraríamos carcelario con la terapia de familia y con confrontaciones entre los criterios de los padres y de los hijos. Los hijos tienden a decir mayoritariamente que ellos no quieren convertirse en personas autónomas. Punto. Es decir, niegan la mayor de lo que decías. Y su argumento es que ellos no hacen daño a nadie y que la realidad virtual es una forma de realidad y que por qué es peor que la realidad tan desagradable que los adultos llaman realidad, y que por qué ellos van a tener que elegir y que ellos no se reconocen como adictos, lo cual crea un problema grave. De hecho, la mayor parte de los chicos que son enviados allí son enviados dormidos con fármacos o engañados. Les dicen que van a esquiar a un sitio y los padres les llevan y les meten ahí. Entonces, al finalizar el documental, yo llegué a la conclusión de que los chinos en estos momentos están mezclando los procedimientos de tratamientos psicológicos del siglo XVII-XVIII, es decir, cuando en Europa se crean las primeras instituciones que luego acaban derivando en la Salpêtrière. De hecho, había tratamientos allí que es que recordaban a lo que sabemos que fue la Salpêtrière. En el mejor de los casos, a los tratamientos morales de Tuke en Inglaterra de la misma época. Junto con las nuevas hornadas de la psicoterapia de familia, que ellos no decían que fuera constructivista, pero que, por la forma en que gestionaban aquello, pues su toque de constructivismo tenía. Entonces, con toda esta información, ¿qué nos cuentas a manera de reflexión? Porque, como ves, no es una pregunta, porque esto no es un tema para preguntar. Es una información de algo que está ahí y de algo que nos está sucediendo a nosotros y que tiene que ver con una evolución que por lo menos, es decir, a nosotros nos va a pillar, y nos va a pillar en pleno ejercicio. Es decir, al ritmo que va esto, a mí no me va a dar tiempo a jubilarme.
antes de que se produzca algún cambio importante. Quizá no llegue a España, porque, bueno, como decía antes de que yo me jubile, quiero decir, porque, bueno, quieras que no, pues España es una cultura europea y del sur, pero no podemos ignorar esto, ¿no? Claro. Bueno, es un comentario muy interesante que abre perspectivas, diríamos, sociohistóricas, ¿no? No solamente sociales, sino además de dimensión histórica, porque plantea también hacia dónde va el mundo, y todos son incógnitas muy grandes, ¿no? De todas maneras, cuando describías esta situación, me imaginaba a Skinner, que le salivaría como el perro de Pavlov al oír estas historias, ¿no? Estoy pensando en Walden 2, o sea, una sociedad totalmente dominada por los poderes, es una dictadura, evidentemente, y donde la dictadura dice, si ya los psiquiatras son dictadores cuando ponen un diagnóstico, pues imagínate tú cuando lo pone el Estado. Un problema parecido pasa en Japón con los hikikomori, y bueno, me parece que no han llegado a extremos tan dictatoriales como los chinos, que vienen de una cultura maoísta, que tienen la virtud de haber convertido el partido único en un partido democrático y además con un capitalismo comunista. O sea, eso ya es la cuadratura del círculo, que no hay por dónde cogerlo. Naturalmente eso lleva en su interior, a mi entender, lleva la semilla de la destrucción. Igualmente les ha pasado con la política del hijo único. O sea, es un tipo de sociedades que al ser tan dirigistas, tan centralizadas, tan gobernadas desde una ideología, lleva la semilla de la destrucción. Lo que pasa, los procesos históricos necesitan años para poderse ver en su procesualidad, por así decirlo, ¿no? O sea, por una parte estaría esta visión tan conductista, que ya digo, Skinner seguramente se frotaría las manos, su sueño se vería hecho realidad. No olvidemos que además de Walden 2, Skinner tiene un libro que se titula Contra la libertad y la responsabilidad humanas, o más allá, Beyond, más allá de la libertad y la responsabilidad humanas. Bueno, pues yo como soy abuelo me puedo permitir reivindicar el humanismo, no el humanismo, la psicología humanista, buenista, tal igual, no, el humanismo en sentido fuerte, ¿no? Como el hombre medida de todas las cosas. Anthropos panton ton metron. El hombre es el centro, porque es el centro de la conciencia. Y cuando estos chicos dicen que no quieren ser autónomos, ¿qué concepto tienen ellos de autonomía? A lo mejor se imaginan que ser autónomos quiere decir ir a trabajar a la fábrica como sus padres. Entonces yo tampoco quiero ser autónomo, ¿no? Es decir, esto no es autonomía. Si ellos conciben la autonomía como la capacidad de salir de casa e ir al trabajo, como algo, diríamos, físico, gobernado como títeres por el Partido Comunista Central, pues apaga y vámonos. A lo mejor también me hago yo adicto a los juegos en China, una manera de evadirse, ¿no? Y sin duda en la tradición china está justamente el juego, no solamente el juego por internet, sino el juego con dinero. Los grandes inversores, en Cataluña se está discutiendo si quiere hacer un parque temático allí cerca de Salou, de Portaventura, que habrá casinos y tal, y la empresa que actualmente ha cogido el mando de ese proyecto es una empresa china. O sea que, bueno, ¿qué me pueden contar de un país que con Mao asesinó a 60 millones de personas? Precisamente por eso creo que hay que reivindicar la libertad, hay que reivindicar el humanismo y hay que reivindicar la autonomía de los individuos, porque la sociedad se construye de abajo para arriba, no de arriba para abajo, como pasa en todos los partidos dictatoriales que en esos países de larga tradición totalitaria, pues están
modernizando el totalitarismo, pero precisamente ahogan la dignidad del ser humano y la libertad del ser humano, aquello contra lo que Skinner quería ir más allá, para saltárselo, para negarlo. Y justamente este enfoque del desarrollo moral no solamente reivindica la libertad como el fundamento del existir, sino también como el fundamento del ser humano. Esa es la reflexión que se me ocurre. Sí, pero es que vamos a ver. La psicoterapia está completamente vinculada al contexto cultural y al entorno al que pertenece. Entonces, la tradición humanista es una tradición europea y es una tradición, si me apuras, mediterránea, porque comienza en Italia. Bueno, comienza en Grecia y luego, es decir, pasa o empieza a cuajar en Europa a partir del Renacimiento italiano, y sobre todo empieza a cuajar en psicología a partir del Renacimiento, cuando se empieza a considerar a los llamados enfermos mentales de otra manera. Cuando se hizo el cambio de testigo de la primacía cultural de Europa a Estados Unidos, el humanismo se convirtió en individualismo, que no es igual. Entonces, claro, la pregunta, es decir, está claro que tú defiendes el hecho de ser europeo hasta la médula. Es decir, lo que estás diciendo es que sí, pero puede pasar lo que sea, pero yo soy psicoterapeuta europeo y de ahí no me apeo, porque esa es mi identidad en el más amplio sentido de la expresión. Pero quizá la pregunta era ¿hasta qué punto se puede resistir en una sociedad que, como tú mismo has puesto un ejemplo magnífico, comienza a ser colonizada por un capital que procede con una visión del mundo completamente distinta? Tú hablas de eso. Bueno, yo te puedo hablar del el Atlético de Madrid. Claro, capital chino en buena medida. Es decir, y eso es la punta de lanza, pero todos sabemos que detrás del dinero vienen otras cosas. En su momento fue el dinero de los Medici, luego el dinero de los Ford y ahora empieza a ser el dinero de los chinos. ¿Se puede resistir? ¿O estamos en un proceso en el que, acabaremos volviendo a posiciones que nosotros ya habíamos abandonado, como son los tratamientos institucionales de ciertos problemas, ¿no? Bueno, veo que la cosa se está poniendo muy interesante y muy trascendental, ¿no? A ver, en primer lugar, el humanismo yo lo entiendo desde la perspectiva existencialista. El existencialismo es un humanismo, sí, en cuanto que pone por encima de la esencia la existencia. Es decir, lo que tiene valor es la existencia humana. La existencia humana viene desarrollándose en el planeta desde hace centenares de miles de años y es un proceso. Esa reivindicación del proceso de convertirse en persona autónoma también la reivindico para la humanidad como sujeto histórico. Ese sujeto histórico, pero es un proceso donde hay muchas contradicciones, donde hay muchas luchas, donde hay mucha dialéctica, donde hay muchos intentos de dominio de unos sobre otros. Pero, a ver, cuando apareció la figura de Buda o la de Jesús, apareció predicando en el desierto, ¿no? Es decir, nadie escuchaba. Pero el mensaje de Buda o el mensaje de Jesús han calado en la sociedad.
como el mensaje del existencialismo, o el mensaje de Kant, o el mensaje de Confucio, o el mensaje de Lao Tse. Es decir, dentro del ¿cómo decirlo?, del colectivo humano, que está evolucionando siempre, constantemente aparece un intento de romper las estructuras, supraestructuras que, diríamos, constriñen a la libertad humana. Y yo en ese sentido sé que estamos en un momento histórico muy difícil. En la Guerra Mundial estamos en un momento histórico dificilísimo. Pero si vemos la historia como la economía con perspectiva, vemos que la humanidad hace pasos, producen crisis tremendas. Esas crisis a veces provocan disgregación, provocan vuelta atrás, pero dialécticamente siempre vamos hacia adelante. Y vale, ahora hay muchos más chinos que saben leer y escribir. Y ahora hay muchos más indios que saben leer y escribir. Y se van liberando. O sea, ahí no solamente es el tema de la libertad, sino también el tema de la liberación. La libertad no existe en sí misma, la libertad es una condición que creamos entre todos. Entre todos permitimos ser libres o no. Porque en momentos determinados, por ejemplo, en momentos de fascismo, en momentos de nazismo, etcétera, ante crisis sociales, la gran parte de los ciudadanos se han agrupado alrededor de figuras dictatoriales porque eso les daba seguridad. Eso ya lo analizó perfectamente Fromm en El miedo a la libertad, ¿no? O sea, la libertad es una potencialidad humana, pero es una condición que tiene que crear el mismo ser humano. Y esta condición está sometida a muchísimas problemáticas de tipo histórico, de tipo social, de tipo cultural, de tipo... Pero si vemos la historia con perspectiva, evidentemente del hombre del Paleolítico al hombre actual ha habido un avance hacia mayores ámbitos de libertad, pero siempre es, como decía Sartre, toda praxis tiene su antipraxis. Siempre es dialéctica. Avanzamos hacia aquí, entonces eso... O sea, avanzamos, por ejemplo, en cantidad, hoy lo comentábamos con Luis cuando veníamos para acá, la cantidad de información. Llega un momento en que tanta cantidad de información nos desborda, nos paraliza incluso. Pero ahí está la capacidad de regularse. ¿Qué hago yo con esa información? Tengo que aprender a ser selectivo, tengo que aprender a elegir, tengo que aprender a decidir, tengo que aprender diríamos, a comprometerme, a responsabilizarme con aquello que yo creo que hace al hombre más libre y más dueño de sí mismo, definitiva. Porque ningún ser humano está por encima de ningún ser humano. Ese es un principio del humanismo, claro. Liberté, égalité, fraternité, ¿no? De la Revolución Francesa. O sea, la función y la profesión de terapeuta, a mi entender, no es moralmente ni socialmente neutra. Es comprometida, o debe ser comprometida para el desarrollo de la dignidad y de la responsabilidad humanas. Dignidad y responsabilidad, las dos cosas. Decía un Maimónides, creo que es Maimónides, que una sociedad libre es una sociedad donde se respetan los derechos y los deberes, y que cada ciudadano se hace responsable de sí mismo y de la ciudad. Pues esa conciencia, claro, esos chinos que están ahí o esos hikikomoris del Japón se encierran en su mundo virtual y dicen: yo soy ciudadano del mundo. Sí, muy bien, ¿y dónde pago los impuestos? ¿No? Es decir, ¿qué significa ser ciudadano del mundo? Pues también soy ciudadano del universo, ¿no? Y de la galaxia y de lo que haga falta. No. Ciudadano significa comprometerse con aquella gestión que, de la vida pública en la que tú realmente vives y desarrollas tu existencia. Y tenemos evidentemente una perspectiva que va más allá, porque el mundo hoy día es un pañuelo, pero de alguna manera entramos en conflictos.
Vamos a ver, tiene que haber, tenemos que ser un Estado islámico o un Estado europeo. O sea, tenemos que regirnos por un nomos social determinado. Si la sociedad occidental ha cambiado es porque la sociedad desde abajo ha promovido cambios. Y estamos siempre en proceso de cambio. Y por eso es un proceso de convertirse en personas autónomas. Es el comentario que se me ocurre. Pues sí, señor, ahí es donde yo quería llegar. Vamos a ver, es que hay una cosa que es muy importante de eso que has dicho y que es la razón por la que yo he sacado este tema a debate, que en principio pues parece así muy trascendente y muy general. No, es que creo que todo terapeuta y todo psicólogo clínico tiene que reflexionar seriamente sobre estos temas, porque no se trata de profesiones neutras, en absoluto. Y además hay una cosa que a nuestros alumnos que todavía no han empezado su trayectoria profesional, y en ese sentido no es que sean muy jóvenes, es que son alevines todavía. Yo les diría que se vayan preparando, porque tarde o temprano les va a tocar tomar partido ante un determinado caso. En el ámbito, además de la práctica pública, va a tener carácter de informe y va a tener, en algunos casos van a tener que defender sus criterios, y criterios que van a ser clínicos, pero tras los cuales hay una opción por unos valores y por una determinada concepción del hombre. Y sin eso la práctica psicoterapéutica no es posible. Entonces, aunque toda esta reflexión que he aprovechado para introducir aquí parezca, en fin, que son palabras mayores, que se vayan haciendo a la idea de que esto al final tiene que ver con la práctica cotidiana y con el posicionamiento que se toman de cara a considerar si ciertas cosas son patología o no son patología, si conviene tratarlas de una manera o conviene tratarlas de otras. Y bueno, yo por mi parte ya toda esta remesa conceptual la doy por cerrada. ¿Alguien en la sala quiere añadir algún comentario o hacer alguna pregunta nueva? ¿Tenemos alguna pregunta por internet? No. Nos lo hemos comido todo, o sea que... Sí, nada. Sí, bueno, incluido el tiempo, ¿no? El tiempo también, sí. Vale. Entonces lo dejamos aquí. Manuel, muchísimas gracias por todo.